fue a esa paternidad. Entonces, lo primero que él dice, si quiere anotarlo, es una paternidad orgullosa. Una paternidad orgullosa termina afectando la vida de nuestros hijos. Una paternidad orgullosa, ¿cómo sería el papel o en la práctica más bien una paternidad orgullosa? Habíamos tratado un poquito de esto, pero lo estoy solamente retomando. Dice, cuando un papá nunca admite sus pecados. ¿Qué daño que le hace eso a su hijo? ¿Por qué? Porque lo pone en la condición de que se cree que perfecto, y lo hace ver al hijo como que el estándar es ese, perfección. Y el estándar es perfección. ¿Por qué no? Porque no se puede. Somos pecadores. Un papá que admite sus luchas y sus pecados y sus fallas con sus hijos es un papá humilde. Entonces, ¿qué le afecta a su hijo una paternidad orgullosa? Cuando nunca admite sus pecados, porque los hijos van a verlo en un pedestal que ellos nunca van a poder alcanzar. Entonces, si mi papá es impecable, yo que aspiro, yo me entrego, yo soy pecado. Entonces, una paternidad orgullosa alienta el corazón de los hijos, dejar que ellos vean que su papá se quebranta, por ejemplo, que es honesto, que es cercano, que admite su pecado. ¿A cuántos les ha costado pedir perdón a sus hijos? Yo estoy en esa práctica. Yo tengo que ir muchas veces a pedir perdón. Yo todavía me lo pedí perdón a mis hijos. No sé qué tanto entendió, pero supe que le fallé en mi actitud. Entonces, me dijo, hay que pedir perdón. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues pedir perdón. Porque mi hija le fallé. Pero un papá que admite su pecado y sus fallas va a terminar dañando la vida de su hijo. Su hijo no lo puede ver como alguien alcanzable, sino como un hombre perfecto. Otro, una paternidad orgullosa, una paternidad airada. Si quieres escribirlo ahí. Una paternidad airada. ¿Qué significa una paternidad airada o maternidad airada? Dice un vocabulario pecaminoso, por ejemplo. Espero que no, pero igual, muchos luchamos con cosas, pero espero que no. Y sí hay que pedir perdón y tratar de corregir, pero no sé si de pronto salió una grosería en su enojo hacia su hijo. O sea, una grosería grande. ¿Sí? O sea, ¿me entienden cuando digo grosería? Sí, ¿no? Que salió una grosería. O sea, yo les soy sincero, pero yo nunca escuché a mis papás decir una grosería. Nunca. Pero también entiendo que los contextos de familia son diferentes. Y pues eso, pero si es que en algún momento una paternidad airada llevó a un vocabulario pecaminoso, como una grosería, o también, por ejemplo, una paternidad airada es como que el papá siempre se ve como que está enojado con sus hijos. No sé si les ha pasado. A mí me pasa. A veces Lili me dice, bonito, cambia la cara un poquito. Sí, a mí se me hace esa arruga. No es porque hay mucho eso. Pero una paternidad enojada también nos puede desalentar. Una paternidad también con vicios y pecados ocultos no puede desalentar. Entonces, la ira es un pecado que vamos a tener que trabajar porque explotamos y decimos cosas que no deberíamos decirles, los hacemos sentir que estamos enojados con ellos todo el tiempo. De pronto ven a su papá irado tirando cosas. ¿Les pasó ya? Tirando la olla, tirando el sartén. El otro día un señor que estábamos ahí en el mismo de allí me dijo, tengo otro vidrio del carro. ¿Por qué? Porque peleé con mi esposa en el mojo del buco al vidrio, rompió todo. Y tremendo, pero portazos, patadas. Y eso es una paternidad enojada que si no le pedimos perdón a nuestros hijos puede afectar la vida también de ellos. Palabras hirientes o muy duros con ellos. Palabras siguientes, ¿qué palabras siguientes podría yo decirle a mi hijo?
Le pregunto a los hijos, no, se delatan los padres. ¿Qué palabras ingredientes podría decir cada uno? En la calle, pues espero que solo sea en la calle, pero en la calle yo lo voy a una señora porque el hijo se le pasó la calle y pues uno se angustia, ¿cierto? Pero ¿cuál es la reacción a la angustia? Explotar. Y la señora, usted es estúpido. ¿Cómo se le ocurre pasarse la calle? Y yo decía, y cuando ese niño crezca, ¿qué va a hacer? ¿Qué le va a decir a su hijo? Usted es estúpido, inútil. ¿Cómo se le ocurre? Esas palabras es una paternidad de edad. ¿Qué palabra le he dicho? Usted es lento, bobo, tonto, y eso es parte de nuestra cultura. Así es como los padres hablan a sus hijos. Usted es bobo, tonto, bruto, feo, malo, usted es muy bueno para nada, no sabe hacer nada. Mire a ver si hace algo en la vida porque usted es un bruto. No, eso es, ¿cómo? No ve a su vecino, no ve a su hermano, cómo él sí hace todo bien. Él sí hace las cosas mejor. ¿Usted por qué no puede ser como su? Daña el corazón del joven también. Una paternidad en la tercera. Una paternidad inconsistente. ¿Qué significa una paternidad inconsistente? Significa él no sabe cómo complacer a papá y a mamá, porque él no sabe cuáles son los límites. Un día se pone un límite, el otro día se pasa el límite y se pone otro límite, entonces él no sabe qué es lo que tiene realmente que obedecer. Y eso es un trabajo de esposos, si es que están los dos juntos, porque el papá dice una cosa y ¿qué hace la mamá? Lo desacredita. O la mamá dice una cosa, en mi caso es así. La mamá dice una cosa y yo a veces no me doy cuenta, lo paso por alto, y es mi pecado que no tengo en cuenta cosas y paso por alto eso. Entonces el niño empieza a decir, ya está aquí ¿a quién me le voy a acercar? ¿Quién le dice que sí? Porque los límites no están claros, se pasan todo el tiempo los límites. Entonces el chico con su corazón pecaminoso, ¿qué hace? Pues se agarra de eso. Y se agarra de eso para pecar, y se agarra de eso también para poner en contra a los papás, y se agarra de eso para muchas cosas. Entonces, una paternidad inconsistente, que no se sabe dónde están los límites, entonces también los puede llegar a desalentar. Un día se enoja por una cosa, el otro día no se enoja por la misma cosa que se hizo. Entonces es como que el niño y el jovencito no saben cómo tienen que actuar. Esto lo dejó ayer, pero hoy no me enoja. ¿Cómo es la cosa acá? Una paternidad inconsistente, y miren que ahí la misma frase, hace falta que nos disciplinemos. Es pura disciplina también. Si esto se dice, ¿qué se tiene que hacer? Eso se tiene que hacer. Una paternidad inconsistente, según este autor, también puede desanimar la vida de su hijo. También, en este caso de la paternidad inconsistente, él pone como ejemplo que el papá llega, quizás si ve todo un desastre y no mueve un solo dedo. No lo ve tampoco como un ejemplo consistente de servicio, por ejemplo, a su esposa. Entonces esa paternidad va a ser también difícil porque él va a tomar el ejemplo de su papá. Eso también puede llegar a desalentar porque puede hacer que su pecado en el corazón crezca. Una paternidad inconsistente. Otra, una paternidad controlada. Antes de una paternidad inconsistente, esta no la puedo pasar. También tiene que ver con la forma en que se corrige a los hijos. Entonces, ¿cuál es la forma que nosotros vamos a definir para corregir a los hijos? Y tiene que definirla, porque un día es un pellizco. Y uno ve al niño en el culto y se sigue predicando y uno hace el pellizcazo que le pegó la mamá, o el papá, no sé, el tercero, y le pegó un pellizco, pero llega a la casa y fue la chancleta, pero el otro día a la casa le tiró la olla, y el otro día fue la correa, y eso también
puede generar en el hijo esa inconsistencia, es decir, no sé cómo es que me van a corregir, ¿verdad? Y por eso es que la vara de la corrección es casi, no es casi, es el único prácticamente artefacto de corrección del niño, bíblicamente. No hay otro. En los proverbios solamente habla de qué? De la vara de la corrección para el necio, para la espalda del necio. No hay otro elemento de corrección. Por eso las vendían en las librerías cristianas, ya no las venden porque el gobierno ya no les permite venderlas, pero siempre hay un cucharón de palo que usted puede conseguir en el remate en todo a mí, en el barrio. Y ponerle ahí la vara de la corrección. Norma de Tucumán, la señora que vino a la selva, nos dijo que tiene guardada la vara con la que le daba a su hijo en la cola, porque se la va a regalar cuando en el baby cuando sean padres. La vara de la corrección. Y es muy interesante porque nuestra cultura también, nosotros teníamos la misma pregunta con Lidia hace un año, con Matías, y le preguntábamos, no sabemos, a veces pensamos que le damos vara, no le damos vara, la corregimos, no la corregimos, a veces le damos con el palo, a veces le damos con la mano, a veces le damos con el... Y él nos dijo esto, si no son consistentes con sus hijos en la disciplina, entonces también puede llegar a afectar la forma como vive la corrección. Y él nos explicaba, decía, en principios bíblicos, el único elemento de corrección que uno ve bíblicamente es la vara. No dice, la chancla de la corrección es para las espaldas del necio. No dice la chancla. El cucharón del bolillo de chocolate es para las espaldas del necio. No dice el cucharón. Es un artefacto de corrección que dice la vara. Entonces, en las edades pequeñas hay que ser consistentes con eso, y consistentes también en que cuando tiene que ser corregido, se tiene que corregir. Ahora, la situación que tenemos gubernamentalmente es que la corrección se ve como una forma de maltrato, ¿cierto? Y puede poner una persona a decir algo, pero muy bueno, nosotros seguimos lo que el Señor nos dice que hagamos, tenemos también cómo defendernos de eso legalmente, entonces lo hacemos, y lo hacemos cada vez que ambiente que corrección, porque si no también es inconsistente. No sé, por ejemplo, en el centro comercial el niño se porta como se le da la buena voluntad, ¿cierto? Se le porta ¿por qué? ¿Por qué él se porta así y no en la casa? Porque él sabe que en el centro comercial mis papás no me van a dar. Exactamente. Y es una paternidad inconsistente. Ahora, la situación que tenemos y con la prudencia que tenemos, y es lo que quiero averiguar para el otro mes, cómo se ve eso en términos legales. ¿Qué podemos hacer y qué podemos hacer en términos legales? ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo defendernos de eso? Porque es una paternidad tiene que ser una paternidad consistente. Nosotros pues hemos tratado de serlo. Ustedes nos ven a nosotros entrando al baño en la iglesia con Tiago o con Analí. ¿Para qué? Porque tiene chichi. Pero muchas de esos momentos es porque se están portando mal. Y entendemos que si tenemos que ser consistentes, Lili carga la vara en el bolso. Ahí está. Bueno, la vara, la maleta, no sé, chachá, le dicen en Argentina, pero le digo la vara. Pero cargamos la vara en la maleta, porque tenemos que ser consistentes en la disciplina de los hijos. Alguien me preguntaba hace poquito y no me puedo responder, me decía, ¿está bien que los niños estén dando vueltas por todo lado mientras estamos cantando? ¿Por qué no? No es una falta de respeto. Digamos que todo tiene su tiempo, y lo que los niños necesitan es corrección, ¿cierto? Ellos se van siempre a inclinar a transgredir las normas. ¿Y cuántas veces le dijimos a nuestro hijo Santiago, no te puedes subir la escalera que hacía Tiago? Hasta que desde el año pasado hablamos, nos dijo Matías, ¿por qué Tiago está caminando por todos lados mientras estamos cantando? Y bueno, es que son niños, ¿cierto? Y sí, son niños, y el pastor predica largo, entonces también tenemos que mirar cómo hacerlo,
Primero la distracción, los elementos que distraemos, lo que distraen, para que piden, para que jueguen, pero tienen que estar ahí, ¿cierto? Ahí. Después ya se cansaron, bueno, quieren un poquito, saquémoslo, pero no puede estar haciendo lo que quiere, porque ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Seguros? Bueno, ¿quién debería mandar? Papá y mamá. ¿Quién manda? El niño tiene que entender que el papá es el que manda. En la casa, en la iglesia, en el centro comercial, en todo lado. ¿Cómo ayuda a entender a que se entienda eso? La disciplina. El dolor que produce la corrupción física es la que va a ayudar a entender que el pecado duele y que el pecado tiene consecuencias y que por eso necesita a quién? A Cristo como su Salvador. Pero Dios diseñó la disciplina porque la disciplina causa que, según Hebreos capítulo 13, ¿qué causa la disciplina? Dolor. Y le tiene que doler. ¿Y por qué le tiene que doler? No que le rompa la cola, ¿no? Algunos tocan, pero no que le rompa la cola. Pero la disciplina tiene que doler. ¿Y por qué tiene que doler? Porque la disciplina es la enseñanza que Dios utilizó para decirnos que el pecado duele. ¿Cristo fue a la cruz con dolor? Sí. ¿Por causa de qué? Del pecado. El pecado duele y tiene consecuencias. Y la forma como ellos lo van a entender en sus edades pequeñas es a través de la vara de la corrección. Es el método único que tenemos, el elemento único que tenemos para enseñarles que el pecado tiene consecuencias. Ya cuando son más grandecitos, ¿cómo utilizamos la disciplina? Pues ya hay una edad en la que no le pueden dar la cola, ¿cierto? Ya no sirve. Ya tiene esa cola más curtida, ya ni le duele nada. Pero ya no sirve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar la forma de disciplinarlos según la edad que tienen y según lo que les duele. Entonces, ¿cómo lo disciplina? A un niño grande o a un muchacho grande, ¿cómo lo disciplina? ¿Cómo? Puede ser, si les gusta el fútbol, no sé, pero regularmente tendría que ser con algo que le duele. Algo que le duele. Y tiene que saber que el pecado tiene consecuencias. No sé qué sea, de pronto para algunos sí puede ser que el fútbol es un ídolo y es lo que le dolería más, y bueno, podría ser. Obviamente eso no tiene que ser como, lo voy a castigar, no me van a la reunión de jóvenes. Sería inconsistente, porque tiene que estar ahí, escuchando, compartiendo, siendo diferenciado. ¿Sabe qué? Por su culpa y por castigarlo, todos mañana no vamos a la iglesia. Bueno, le haría entender algo diferente en su vida, en su mente, en su corazón. Pero lo que tiene que entender es, o lo que tenemos que entender es, el principio bíblico es disciplina. ¿Sí? Y una disciplina consistente. Consistente. Que usted sepa y ponga los límites, cuáles son los límites y por qué le voy a castigar. Me acuerdo que Matías nos decía que un papá dijo: en la cocina, esa es la línea amarilla y de esa línea no se puede pasar. Fue la norma que puso en su casa, porque quería enseñarle al niño que obedecer. Si traspasa el límite, tiene que ser corregido, ¿cierto? Tiene que ser disciplinado. Y así lo hizo, y cada vez que el niño pasaba la línea, pues lo corregía. Y solamente era como un ejercicio para enseñarle que tenía que obedecer al papá y a la mamá y que no podía transgredir eso, porque aquí el que manda, ¿quién es? El papá. Y lo manda bien, ¿no? Por eso hablamos de una paternidad que puede ser peligrosa, pero tiene que ser consistente. Eso tiene que ser consistente para que ellos entiendan: siempre me van a castigar por eso, porque transgredí, porque hice esto. Tengan en cuenta cada etapa de la vida, ¿sí? No todos los niños son iguales. No todos los niños son iguales. Ustedes conocen a sus hijos. Ustedes conocen mejor a sus hijos que cualquier persona. Tienen que ir mirando las reacciones que ellos tienen. ¿Qué les gusta? Y por qué se ponen como se ponen también.
Entonces tienen que ir mirando y siendo muy sabios en que cada niño es diferente y cómo van a utilizar la disciplina para ayudarlo a entender que el pecado tiene consecuencias, que es pecador y que necesita a Cristo como su Salvador. Ese es el objetivo de la disciplina. El objetivo de la disciplina no es darle una vuelta que se acuerde toda su vida. Ese no es el objetivo de la disciplina. El objetivo no es que para que se dé cuenta que yo aquí soy el que mando. No. El objetivo de la disciplina, ¿cuál es? El pecado tiene consecuencias, el pecado duele y por eso necesitas ¿a quién? A Cristo como tu Salvador. Ese es el objetivo de la disciplina. Y por eso es usted cuando lo disciplina le va a enseñar eso. ¿Cierto? En la vida nosotros ¿qué hacemos? Agarramos ese padre, pero tiene que empezar a calmarse y ser sabio como bobina. Ven, vamos a hablar. ¿Qué hiciste? Y le va a ayudar a confesar su pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Papi, te mentí. Me atrapaste en una mentira. Te mentí. Y esa mentira, ¿a quién le fallas con esa mentira? Le fallo a Dios y te fallo a ti. ¿Estuvo bien esa mentira? No. ¿Cómo llama a Dios esa mentira? La llama pecado. ¿Qué mereces por habernos mentido? Corrección. ¿Cuál es la corrección que nosotros aplicamos a tu vida? La vara. Bueno, entonces vamos a debatir. Y bueno, ahí chapotea, y que me da una cosa. Y bueno, le damos un barazo en la cura. Termina y le decimos: te amamos mucho, Cristo quiere salvarte de tu pecado y quieres que pidas que no te salve. Nos reconciliamos, le damos un abrazo y la relación se restaura. Pero ¿cuántos pasamos ese proceso? En nuestra cultura guiada, ese proceso no se cumple. Embarazo viene, embarazo va, gritos vienen. ¿Cuál es la enseñanza? No, ahí estaba bien, leyendo un libro de la noche, ya fue el último que hice, y se llama La crianza de los hijos. Sí, no, La crianza de los hijos. Era su libro. Sí, La crianza de los hijos. Y estaba leyendo un ratito hablando de esa parte de la disciplina y de la corrección, como parte fundamental de la disciplina y la enseñanza, lo que veíamos ahorita. Un buen siervo de Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Enseñar. Pero esa parte de la enseñanza la pasamos por ahí. Para nosotros la disciplina, porque así nos formaron, fue duro, a la menor provocación. Pero esa parte de la enseñanza previa, la enseñanza posterior a la disciplina, es la parte fundamental y principal. Y no podemos pasarla por ahí. Recuerde la próxima vez que le disciplinar, que si está peleando en ese momento, espere, pare y después charle y ahora sí hable. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿A quién le fallaste? ¿Qué mereces? ¿Qué hacemos cuando te disciplinamos? Esto y después Cristo te ama, volvemos juntos y alrededor. Recuerden, yo no estoy diciendo esto como que yo lo vivo todo el tiempo. Yo fallo en esto un montón de veces y tengo que seguir aprendiendo. Creo que Lili es mucho más firme en ese aspecto y ha podido enseñar mucho más a nuestros hijos en el momento de la disciplina. Yo estoy todavía aprendiéndolo. Una paternidad, les dije, inconsistente. Ahora, una paternidad controladora. Una paternidad controladora también desanima la vida del hijo. Una paternidad controladora es que yo utilizo toda la vida de mi hijo, controlo todos los detalles de la vida de mi hijo para cumplir con mis objetivos. Ayer escuché de un papá que dijo lo siguiente. Un pastor que me dijo lo siguiente: el chico está estudiando ingeniería, no sé qué. Por fin pudo hacerse lo que el papá quería. Y eso pasa mucho. Tenemos unos muy buenos amigos que en su mentalidad de cómo llevar los negocios según su carrera de físico, creo que es. Él dijo: mi hija tiene que estudiar esto, contaduría, y mi otra hija tiene que estudiar estadística, y así vamos a controlar el mundo. Decía él. ¿Y sabe qué terminó pasando? La hija, contadora, y la otra hija, estadística. ¿Saben qué pasa muchas veces? Que el hijo termina estudiando y el papá y dijo: papá, ya estoy en usted que lleva la relación conmigo. Una paternidad que
controladora todos los detalles de la vida del hijo para cumplir sus propios deseos. Ahora, no significa que no tiene que controlar la vida de su hijo. Tiene que controlar la vida de su hijo, tiene que mirar a su hijo, tiene que cuidar a su hijo, tiene que dirigir a su hijo, los caminos del Señor, hay que dirigirlo, hay que cuidarlo, hay que animarlo. En eso tiene que controlarlo, pero tiene que tener cuidado también en no controlar todos los detalles a su propia conveniencia y a sus propios deseos. Eso es lo que está diciendo aquí el principio bíblico. Una paternidad controladora tiene que controlar el pecado, sí, eso sí, todo eso, pero no como que utilizo todos los detalles para cumplir mis objetivos personales como papá. ¿Listo? No, este papá controlador no está mirando la crianza para la gloria de Dios, sino para cumplir sus propios deseos egoístas. Una paternidad controladora. Una paternidad débil. Y creo que esta de una paternidad débil también puede desalentar la vida del hijo. ¿Por qué? Porque en esta paternidad débil, por ejemplo, es en lo práctico dejar que su hijo haga lo que quiera. Esa es una maternidad débil. Nunca pudo tomar las riendas de esa vida. Siempre terminó haciendo el hijo lo que él quiso. Y aunque a usted le parecía que usted era el que lo guiaba, realmente no. Él siempre hizo lo que quiso. Una paternidad débil. Dejar que su hijo haga lo que quiera. ¿Y eso qué hace? Promueve la ira y el enojo que hay en su corazón. El papá le pone límites. Y el papá es quien gobierna. Y el papá es quien controla. Y mientras que estén bajo su techo, usted es el que tiene el control. Usted es el que dirige. Usted es el que le dice a su hijo, tiene que estar en la iglesia. ¿Y qué tiene que hacer el hijo? Tiene que estar en la iglesia. ¿Hay otra opción? No hay otra opción. Entonces, pero cuando hay una paternidad débil, entonces eso afecta en muchas formas la vida de su hijo. Y bueno, no solamente va a afectar la vida de su hijo, va a afectar su vida, su familia, su ministerio. Porque recuerdan en 1 Timoteo 3, ¿cuál es la plataforma para el servicio? La plataforma para servir al Señor es que gobierne bien su casa. ¿Y qué significa que gobierne bien su casa? Se va a mostrar a través de la vida de quién. Que tenga a sus hijos en su casa. Entonces la plataforma para servir al Señor es una paternidad firme. Porque cuando hay una paternidad débil y el hijo termina haciendo lo que quiere, va a afectar a él, pero también va a afectar su vida y hasta su vida ministerial. Y es que una paternidad débil lo que hace es que sus hijos abusen de la autoridad, que abusen de la confianza. ¿No se da cuenta cómo el hijo siempre se es permisivo y después quiere un poquito más? Y se es permisivo por algo más. Yo recuerdo que mis papás dejaron, empecé yo a entrar a las 7 de la noche y mis amigos entraron a las 8, entonces yo que les dije a mis papás, dejen entrar a qué horas, a las 8, a las 8, y después entraban a las 11, y yo que les empecé a decirles, dejen entrar a las 11, y un día me dejaron entrar a las 11 y ¿saben qué pasó? Tomé una cerveza, Águila Imperial, edición limitada, que solo sale en diciembre. Pero ve cómo el papá va a hacer esto y el hijo que va a hacer, va agarrando, y va agarrando, y va agarrando. Porque nuestra naturaleza es esa, ser permisivos, pero también a quien Dios llamó a que sea firme, al papá. Entonces, una paternidad débil va a afectar la vida de su hijo. Empiezan a abusar de la libertad. Y no debe haber libertad para un hijo si es que su hijo no puede controlar esa libertad. Entonces, ¿qué significa? El ejemplo que ahora Matías es: le doy libertad a mis hijos de no ponerlos en el auto, el cinturón, ¿cierto? Y cuando no les pongo el cinturón, ¿qué hacen? Empiezan a pasarse de un lado a otro, empiezan a pegarle patadas a la silla, empiezan a pegarle a la silla por eso no está distrayendo. Yo tengo que concentrarme. Bueno, no. ¿Cuál es el parámetro?
tienen que tener que el cinturón de seguridad. Pero a veces la pereza, dejemos así, no le pongo el cinturón. Entonces, ¿qué hacen? Otra vez están allá y están peleando con Ana y se pasan por encima de Luciana, le pegan a Luciana. No pueden controlar la libertad, no saben controlar la libertad. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos límites, no le damos libertad. Y en cada una de esas edades, ustedes van a saber cómo sus hijos luchan con las libertades. ¿Su hijo puede controlar la libertad o no? Eso lo va a mostrar. Y si no puede controlar la libertad, entonces no se le puede dar libertad. No se le puede dar libertad. Así es, con mucha firmeza y sin debilidad. Si no pueden controlarla, no se les da libertad. Los niños y los jóvenes necesitan límites. Los niños y los jóvenes se sienten seguros con límites. Cuando usted le quita los límites a su hijo, lo pone en un punto de mucha inseguridad en su vida. Entonces ellos necesitan límites. Ellos fueron creados para funcionar en los límites. ¿Ven cómo nosotros como iglesia vamos poniendo límites en muchas cosas? Por ejemplo, si fallan a más de 3 clases de encuentro bíblico, ¿qué pasa? Tiene que volver a empezar, ese es un límite. Cuando no teníamos eso, ¿saben qué pasaba? Había personas que no venían y perdían un montón de clases. Y cuando empezamos a poner los límites, vaya sorpresa, ¿qué pasó? Todos juiciosos, no pierden. Y bueno, si pierden, me preguntaba en una clase que estaba dando la semana pasada, me preguntaba, ¿y cuando hacen eso, qué nivel de deserción tienen en los cursos de encuentros bíblicos? ¿Y saben qué yo le dije? Quizás si pienso que alguien me dijo, entonces como perdí el curso y quisieron perder el curso, entonces no vuelvo, no tengo ningún caso. Antes les decía yo, aquellos que pierden los cursos por falta de asistencia, el otro curso que hacen, dicen, no, esta vez sí, voy a tomar todo el curso y voy a pasar el curso. ¿Y qué hacen? No pasan. Nosotros fuimos diseñados para tener límites. No le quiten los límites a su hijo. No se los quite, eso le va a perjudicar, le va a quitar el impulso de la vela. Todos fuimos diseñados para vivir con límites. Cuando un papá deja que hagan lo que quieran y le dan mucha libertad, están destruyendo el progreso espiritual de su hijo. Y su diseño también para batallar contra el propio pecado. Le corren los límites, entonces al correrle los límites, ¿qué le quita también? La disciplina. Si ese ya no es un límite, entonces ya no van a disciplinar. Entonces le quita el límite, le quita la disciplina, le quita su trabajo contra su propio pecado y que él se examine su corazón con su pecado. Tremendo lo que es esto de la paternidad, qué responsabilidad que tenemos. Otra, creo que es la sexta, ya me quedan 20 años. Otra, que es la sexta, las dos van a pasar más rápido. Una paternidad competitiva. No sé cómo puede ser esto, pero puede pasar. Una paternidad, una paternidad competitiva. Y una paternidad competitiva, pues no habla tanto de que yo estoy compitiendo contra mi hijo, sino que una paternidad competitiva es cuando yo comparo a los hijos, lo que hablábamos ahorita. Entonces, los estoy poniendo a competir. Su hermano es más rápido, su hermano es más inteligente, y eso termina afectando a las dos vidas. Al que es más rápido, ¿cómo lo termina afectando? Le entra el orgullo, no, yo soy el más rápido. Al que no es tan rápido, ¿cómo lo termina afectando? Yo no sirvo y nunca voy a cumplir el estándar de mi papá. Entonces, una paternidad competitiva cuando compara a los hijos. Los hijos son afectados y generan enojo en el corazón. También una paternidad que sobrereacciona, y no sé si les ha pasado esto, pero una paternidad que sobrereacciona es que las cosas más sencillas las vuelve ¿qué? Un problema gigantesco el papá. Las cosas chiquititas las vuelve un problema gigantesco, pero cuando hay un problema gigantesco que tiene que ser tratado, ¿qué pasa? Eso no está claro. Entonces, eso es una paternidad que sobrereacciona. A las cosas grandes las vuelve pequeñas y las cosas pequeñas las vuelve gigantescas. Es una paternidad que sobrereacciona.
8. Una paternidad manipuladora. ¿Han manipulado la vida de sus hijos? No sé, pero eso también es muy frecuente. Una paternidad manipuladora. No voy a manipularlos. Yo sé que si les digo esto, yo sé que si. Entonces ellos pueden hacer. Manipular es pecado. Y entonces lo que estoy diciendo quizás a mis hijos es a pecar porque ellos lo van a reproducir después. Una paternidad manipuladora. Una paternidad distraída. ¿Cómo se llama una paternidad distraída? Una paternidad distraída es que no tomo esto de la paternidad y la maternidad como algo serio. Entonces, ¿y sus hijos? Yo no sé. Yo no sé dónde están. ¿Y sabe usted qué están haciendo sus hijos? Por ahí deben estar. En algún lado. Pues como ellos van a la iglesia, debe ser que está bien. Sí. Nos pasó una vez que un chico dijo que venía para la iglesia y nunca llegó. ¿Y para dónde se fue? No sabemos. Pero el papá no puede ser un papá distraído. El papá tiene que estar muy cuidadoso de lo que pasa con la vida de sus hijos. Una paternidad sin gozo. ¿Les ha pasado eso? ¿Una paternidad sin gozo? Estoy sufriendo ser papá. Estoy sufriendo ser mamá. Le dice a su hijo, usted sí nunca hubiera nacido. Eso sería la otra, pero se ve una paternidad sin gozo. ¿Y cómo le damos la paternidad y la maternidad? Ay, no sabe. Ay, Dios mío. Yo estoy a punto de morir. Yo estoy agonizando. No, bueno, no sé, así hay momentos difíciles, pero ¿usted ve como que tener hijos es un privilegio? ¿Usted cómo ve como que tener hijos es una alegría? Y la verdad que es una alegría, ¿cierto? Cuando cumplen años, ¿qué hacemos? Celebramos y estamos, ¿qué? Cuando se bautizan, ¿cómo estamos? Ahí tomando fotos para que puedan, que quede recuerdo. Porque nuestros hijos son un regalo y una herencia de Dios. Entonces, deberíamos pedir al Señor que nos ayude a mostrar más cosas de nuestra paternidad. Vemos a los niños y ven al niño y no se viene corriendo, el niño abrazando con todo su corazón y con toda su alegría, y está como que no venga. Una paternidad con gozo. ¿Por qué hay chicos que no quieren tener hijos? Mucho de eso saben por qué es. Porque no ven a sus papás como gozo con ellos. Entonces, no, pues, para mi papá siempre fue una carga. Para mi papá siempre fue duro. Mi papá nunca con gozo. Mi papá siempre quejándose. Mi papá lo que hizo por mí era ahí como porque le tocaba. Nunca hubo gozo en esa paternidad. Entonces eso termina desanimando mucho a la vida de sus hijos. Y una más, una paternidad crítica. Otra, una paternidad que no cumple sus palabras. Dura esa. Una paternidad que no cumple sus palabras. Esa también es tremenda. Porque va a terminar afectando. ¿Qué termina diciendo el muchacho o el niño? Mi papá no cumple lo que promete. Mi papá no cumple lo que promete. Una paternidad mundana. ¿Cómo sería una paternidad mundana? De acuerdo a las normas de este mundo y no de acuerdo a los principios bíblicos. Yo voy a tratar a mi hijo más y voy a llevar al psicólogo para que vea de un psicólogo. Y bueno, pues hay cosas de la psicología, no sé, pero no nos llamamos nosotros a tratar de la psicología, sino de los principios bíblicos. Pero no es lo que está diciendo en el colegio, pero yo es psicólogo, pero bueno, ya el psicólogo cristiano, tenemos psicólogos cristianos, ya el psicólogo cristiano está luchando mucho en cómo guiar con principios bíblicos, porque toda la psicología lo lleva a que se enfoque el hombre. Entonces ya va luchando mucho en cómo hacer, y bueno, gracias a Dios que tenemos muy buenos cristianos que pueden utilizar herramientas, pero un psicólogo mundano le puede dar algún mensaje
que sea bíblico, ¿no? Y no, pero todo lo que dice no es malo. Pero entre todo lo que dijo malo y todo lo que dijo bueno, ¿cuál es el porcentaje? Entre todo lo que enfocó a que tranquilo, era ser como sea, no le ponga tantos límites, contradiciendo los principios bíblicos. No lo castigue de esa forma, contradiciendo los principios bíblicos. Usted lo que tiene que hacer, los psicólogos le dicen a sus hijos, no todos, pero los que hemos tenido, los casos que han tenido que tratar aquí con psicólogos, le dicen a sus hijos: usted no tiene que dejarse obligar a ir a la iglesia si usted no quiere. Entonces, una paternidad mundana tiene que ver con esto, con tratar la crianza a través de los principios mundanos y no de los principios bíblicos. Una paternidad mundana podría yo también que hablamos esta mañana, y es que mi vida es una vida del mundo. Yo vivo una vida del mundo, lo que escucho es del mundo, lo que veo es del mundo. Entonces, ¿qué habla de mis hijos? ¿Una vida de él? No. Y después, ¿qué decimos? ¿En qué fallé? Y ya, respóndase tranquilo, para responderse en qué falló. Usted vivía según el mundo, las cosas espirituales eran secundarias o terciarias o cuaternarias, y después dicen que fallé. Ya saben que falló. Usted tomó las cosas de este mundo como sus principios de crianza, como sus principios de vida, y eso fue lo que él vio. Entonces eso es lo que él va a reproducir. Bueno, la pregunta termina diciendo, después en un futuro decimos, ¿por qué me salió malo? Y muchas de esas respuestas es, porque lo provocaste a ira. Y no cumpliste una paternidad fiel en estorbar de su vida, en ponerle límites y en mostrarte tú como un ejemplo de fidelidad al Señor. Y bueno, Dios puede hacer cosas maravillosas. No, pero pastor, yo tengo un caso de un muchacho que no tiene sus padres creyentes y está muy fiel al Señor. Y sí, gracias a Dios y por la misericordia de Dios. Pero sus padres no eran creyentes. Ustedes son padres creyentes y tienen la responsabilidad. Ese no es su caso. El caso de ustedes es otro. Esa es la excepción a la regla. La regla acá entre nosotros es una paternidad fiel. Entonces, bueno, y oremos al Señor que haga la misericordia, que si hacemos todo esto, garantizamos que nuestros hijos van a seguir al Señor. No, ellos tienen que tomar la decisión también de seguir al Señor y creer en Jesucristo como su Salvador. Pero también nuestra responsabilidad es moderarles. Muchas veces, cuando un hijo de creyentes dice por qué está rebelde, muchas de sus razones, no siempre, pero algunas de sus razones son: mi papá decía una cosa en un lado y hacía otra cosa en la casa. Entonces eso es una paternidad inconsistente. Y ellos lucharon con eso. Muchos hijos de misioneros, muchos hijos de pastores, diciendo: mi papá decía muchas cosas allá, pero al momento real de vivirlo, entonces no lo hacen. Ustedes tienen ese calendario ahí, es el de March por familias. Lo que quisiera que pasara al final de este mes es que usted, por ejemplo, en esta semana dijo la cita, el cultivo familiar lo hicimos el martes y puso una carita feliz, un chulito, un sellito o alguna cosa, una mancha de chocolate, no sé, lo que quiera. La siguiente semana debería, para el final del mes, tener 4 cultivos familiares, ¿cierto? Como 2 semanas. Lo que quisiera que, ¿sigo? Hay 5 semanas. ¿Sí? Bueno. Después, que la cita del empezó mi hijo, usted la hizo, no sé, el 20 de marzo, y ahí puso otro chulito. Tengo 3 hijos, 3 chulitos. Que la cita con mi esposa, ahí está, cita de con la esposa. Me gustaría que pusieran ahí también los domingos que asistí en ese mes. Chulito al domingo que asistí, este domingo asistimos todos como familia, chulito. Reunión casera, este viernes o sábado, cuando vimos todos como familia de la reunión casera, chulito. O sea que al final de ese mes, vamos a ver si les sirvió la herramienta como, uy, qué lindo poder ir viendo cómo Dios nos va permitiendo servir de eso. Y al final del mes, recojo a todos.
¿Listo? Todos. Y miramos a ver qué gana le damos. ¿Cómo vamos? Padre, gracias por darnos el tiempo con esta enseñanza. Hay muchas cosas que quizás para nuestro corazón es difícil de entender, quizás de adquirir, porque no estamos acostumbrados a eso, quizás porque los parámetros de disciplina que siempre escuchamos son otros, o de pandemia son otros, o vimos otros ejemplos. Nosotros, Señor, vemos estas herramientas de personas y ahora el desafío es cómo podemos volcar todo eso en nuestro contexto familiar, todos tenemos familias diferentes. Pero, Señor, solamente ayúdanos a no ser negligentes, a no ser perezosos, a buscar el lugar. Si les sacamos lugar a tantas cosas que son seculares o secundarias, ¿por qué no vamos a sacar lugar a lo que es ejercitarse para la vida? Pero sabemos, Señor, que nos falta disciplina, pero tenemos la motivación, ese Dios vivo y verdadero que es nuestro Salvador, a que nos impulsa, que nos dará fortaleza en la firmeza, y a que quiere, Señor, que vivamos vidas santas que lleven fruto de esta vida presente y futura para la eternidad. Fortalece, Señor, que cada uno de nosotros como padres en las debilidades que tenemos con estas características de esta paternidad. Y ayuda al Señor a que vamos a ser felices. Si ayudamos, Jesús.